Y digo yo, pues, ¿cómo no va a ser lo personal político? Porque cuando ese lo personal se convierte en ideología, ¿de qué otra forma los partidarios propagandísticos de dicho personalidad convertida en ideología, cómo van esos sujetos a no hacer de su personalidad algo político, cuando es la única manera en la que tienen de forzar esa ideología personal e imponerla a través de los poderes institucionales de la academia estatal? Que me parece que a este punto separar la academia del Estado es completamente ridículo. O lo fuera de si de hecho existiese el Estado. Ahora no existe el Estado, así como tampoco hay economía. Lo que hay son finanzas y lo que hay es burocracia. Y esa burocracia es nada más que un papeleo administrativo para regentar los intereses de los financieros. Es decir, de la gente que se dedica única y exclusivamente a la especulación mercadista y mercantilista y que ve nada más por intereses monetarios en una economía que se supone que debería de tratar sobre la justa repartición de todas las riquezas para la mejora de la comunidad. Y no faltará el imbécil que va a quererme a decir marxista con esto, como si a los marxistas les interesase hacer eso. La única forma en la cual alguien me puede acusar de marxista por decir eso es que crea que lo que hacen los marxistas es justamente lo que dicen. Es decir, que se preocupan por el proletariado y que van a repartirle todo. Sí, porque sabemos que cada vez que han tomado el poder los parásitos marxistas, eso siempre han sido lo que han hecho. Y no tienes a Hugo Chávez, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro con relojes de 2 millones de dólares, o a Fidel Castro con sus Rolex de cientos de miles o millones de dólares mientras su pueblo se muere de hambre y su moneda está tan devaluada que unos tienen que usar pesos mexicanos porque valen más y otros su moneda vale tan poco que las casas de cambio solo te dejan cambiar $1 porque si tienes más de eso te arriesgas a que te maten. Entonces, ¿cómo no va a ser lo personal político? Este video evidentemente es una respuesta a un video que hizo hace un tiempo José María Bellido, el cual acabo de ver y saqué una nota de él, de un video que es terrible, por cierto, que irónico que este sujeto me acuse de ver marxismo en todos lados y no obstante en ningún momento en su video veo una apelación a que lo personal no es político, porque lo político que ejercería el Estado, que debería de existir y que no está, no penetra en esos dominios porque está en el tercer orden de operaciones del hombre, es decir, lo que se hace hacia el hombre. Y lo personal compete al segundo dominio de operaciones del hombre, que es lo que el hombre hace. Y que el Estado se ponga a regentar desde un dominio que no le compete a otro, el cual no le compete tampoco, aparte de ser un abuso del poder del Estado, o en este caso de la burocracia, es una intromisión que le da operaciones que no debe de tener. Y aquí, ¿qué escucho? Escucho apelaciones de corte marxista para intentar justificar, nunca referirnos al hombre de ninguna manera para poder justificarnos para poder justificar lo que sea, igual como lo hacen los marxistas con su prédica de estructuras. Es decir, siempre tenemos que apelar a cualquier estupidez menos a la forma del hombre para poder justificar algo. Y los sentimientos no son una categoría predicamental válida tampoco, e irónicamente los postmodernos marxistas se valen de ella para poder justificar sus estupideces. Dios mío. O qué carajo creen que hacen los progres, pero naturalmente ese sentir condicionado socialmente. O vamos a hacer una prédica de estructuras que también tome la autodeterminación de los sentimientos de los liberalistas, a pesar de que son posturas completamente incompatibles.
como si la justificación de las acciones del hombre se tuvieran que reducir o a pendejadas que emulan deidades, como es el apelar a lo social o a la sociedad, o al Estado o a la política como entidades monolíticas separadas del hombre, o debería decir como deidades monolíticas separadas del hombre, o a estupideces sin fundamento como son los sentimientos, que a ver si ya se van poniendo de acuerdo, ¿los sentimientos son irracionales o no? Porque si son irracionales no son una categoría predicamental válida. Que en su kantismo sentimental, los sentimientos no son una categoría predicamental que tenga sentido alguno porque son contrarios al uso de la grandiosa razón. Y al mismo tiempo se amparan en ellos para querer justificar cosas. Lo cual solo demuestra que no saben ellos mismos ni dónde están parados, porque como no tienen ideas, y todo lo que tienen es una serie de citas de autores que han leído que tratan de conjugar como si eso fuese posible, trayendo el espectáculo al cual tanto nos encanta criticar a nuestras propias ideas, y aparte de ser bastante hipócritas nos da como resultado esta mezcolanza de ideas sin sentido, las cuales hacemos funcionar en pura apariencia, pero un análisis mínimo de ellas mostrará que no tiene ninguna clase de sentido esto. Pero claro que sí. Yo estoy loco porque digo que estos pendejos predican como marxistas, a pesar de que se la pasan predicando con todo el substrato que el marxismo ha creado para hacer predicaciones. Claro que sí. Es como es el idiota ese de Diego Rusarín, por ejemplo, que tanto se queja de la banalidad y de que el capitalismo licúa todo y hace todo lo trascendente y bla bla bla, esa pendeja frase de Marx, para después ponerse a decir que la lista que va a salir con todos esos pederastas que fueron a Epstein, a ponerse a hacer un espectáculo alrededor de ello, que saquemos nombres y hagamos una rifa y vaya, pues cuando nosotros hacemos el espectáculo y lo traemos a nuestros dominios intelectuales para algo tan serio como eso, entonces ahí sí está bien. Pero no lo hagan los capitalistas, porque entonces sí se acaba el maldito universo. Ampararse en los derechos para querer justificar algo. ¿Alguien sabe qué diablo significa eso? ¿Qué significa todos tenemos derecho a adoptar? ¿Cómo se está usando el significante derecho ahí? Porque pareciese que derecho se ha subsumido a la potencia y de alguna manera eso debe de ser inmanente a todos los hombres, como si la potencia no implicase una contextualidad para manifestarse. Como si de alguna manera la potencia fuera una inmanencia a la forma y no derivase de ella según una determinada serie de condicionantes que permitan su manifestación. Como por ejemplo, todos los hombres tenemos en potencia el mal, y también esto incluye a las mujeres, para aquellos idiotas que piensan que solo el feminismo hace malvadas a las mujeres. Y eso no quiere decir que sea algo inmanente al hombre y que todos tengamos que cometer mal, sino que está derivado de la forma del hombre la potencia de manifestar ese mal. Y esta gente toma los derechos como si fueran una inmanencia formal, que es una potencia que se tiene que manifestar por fuerza en los hombres. Y como esta potencia se subsume en el querer, no se puede tomar sino como un capricho que se quiere forzar formalmente al hombre. Ya sea en la adopción homoparental o en el matrimonio, que para los que llevan tiempo siguiendo el canal, vaya espectáculo que causó la discusión del matrimonio en este canal. O deberíamos decir la unión civil clericalmente amparada, porque si eso es matrimonio yo soy un venado. Puta madre, no me he curado todavía. Es COVID con cáncer, evidentemente. Aunque fuera de bromas, creo que sí fue COVID. Pero bueno, en fin. Entonces, estos derechos, los derechos son algo que derivan de la forma del hombre. Es decir,
Según la Constitución Universal de los Hombres, el hombre merece un determinado trato por esa Constitución. Pero nótese, por esa Constitución, no por los accidentes y no por la naturaleza, es por la forma del hombre. Es un tratamiento que el hombre merece en virtud de su propia forma. Podríamos decir que los derechos competen a la dignidad del hombre. Tener hijos, no ser juzgado, tener una pareja, que nadie te diga nada, que nadie te cuestione y te juzgue, no son derechos, porque eso no compete a la forma del hombre. Eso ya es cuestión de la moral y eso es más relativo al tratamiento direccional del hombre. Mas no tiene nada que ver ni con la dignidad del hombre ni con los derechos. Porque los derechos no tienen nada que ver con los accidentes del hombre. Y todo querer es un maldito accidente. No forma parte de las cuestiones formales del hombre. Porque se quiere uno morir como quiere uno coger, y eso no es una categoría predicamental válida para justificar absolutamente nada. No tiene nada que ver con cuestiones formales del hombre, excepto la línea base que permite su manifestación. Y sobre todo, no se puede justificar absolutamente nada queriendo subsumir el capricho a la potencia, atribuir esa potencia a la forma, hacer esa potencia una especie de inmanencia absoluta que se tiene que manifestar porque sí, y al mismo tiempo querer ocultar que todo eso no es un vil querer derivado de corrupciones y de perversos. Así que no me quieran venir a mí a hablar de derechos cuando no saben qué significa, no saben de dónde vienen y creen que el Estado entendido desde los pendejos marxistas, es el que le da y le otorga todo al hombre. Pero lo que no te dicen estos idiotas es que si el Estado le da todo, el Estado le puede quitar todo al hombre. Y así, si según la voluntad del Estado, que tanto les encanta quejarse a los pendejos marxistas de los liberales, y miren, ahí tienen su buena voluntad del pueblo, pero ahora es la voluntad del Estado, determina que por el bien de la nación hay que genocidarse a medio país, hay que hacerlo porque pues es lo que quiere el país, es lo que nosotros ejercemos como voluntad y entonces se tiene que hacer porque como nosotros somos el Estado, es decir, los dioses del hombre, pues naturalmente que eso tiene que hacerse. Si el Estado le da todo al hombre, el Estado le va a quitar todo también. Y no se olvide que esta gente considera literalmente que existes gracias al Estado. No, gracias a los átomos, no gracias a la energía, no gracias a la homeostasis, no. Gracias al Estado, tú existes en toda la extensión categorial en la cual eso puede manifestarse. Y, por lo tanto, ya que el Estado te da todo, tiene, irónicamente, todo el derecho de quitarte absolutamente todo. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Estado. Una vez más tomando el querer y el sentir como si fuera una categoría predicamental válida. He conocido muchas mujeres que quieren que las maten con cariño y porque ellas quieren eso en su percepción corrupta y en sus delusiones enfermizas, pues naturalmente eso no es una categoría predicamental que permita una justificación de una direccionalidad hacia ellas de ese orden. Y subsumir eso en una especie de todos tenemos derecho a que nos maten con cariño, pues naturalmente que no va a ser de eso un derecho, porque aparte de ser una prédica que deriva de un hombre corrupto, implica hacer una prédica apologética del mal, y pues naturalmente que solo un enfermo podría predicar algo como eso como un derecho. Y lamentablemente, como el derecho es el capricho, y luego el capricho veledeital del sentir, pues prácticamente cualquier cosa es un derecho. Y el problema con esto es que pareciese que... No pareciese, es que esta gente subsume entonces todo el querer al Estado, y es el Estado el que me tiene que avalar dicho querer y que el que se lo tiene que imponer al resto. De ahí que lo personal sea político solo
cuando este personal es una corrupción malvada o homóloga a todas las cosas anteriormente mentadas relacionadas a dicha corrupción. Pero, como la política se supone que debería de ser el brazo ejersor, el brazo que ejerce las actividades direccionales que aseguren la paradigmación de la forma del hombre a través de el Estado, pues ya que se supone que debería de eso de ejercerse de una forma moral, pues naturalmente que eso lo único que tendría que ser es dar correcciones al direccionamiento del hombre. Así pues, si alguna institución o alguna empresa empieza a promover propaganda en pro de la corrupción del hombre, pues ¿qué tiene que hacer el Estado? Intervenir y cerrarla, evidentemente. Aunque claro, para eso se necesita tener una moral universal, objetiva y taxativa, y una ética también que permita ampararse y justificar todo eso. Razón por la cual se la han pasado todos los filósofos relativizando la moral cristiana. Porque si la relativizan, entonces le quitan la universalidad y entonces ya no solo tenemos que relativizar la moral cristiana, toda la moral es relativa y entonces así la labor del Estado de dirección paradigmática de la forma del hombre pierde cualquier validez. Para después nosotros ponernos a hacer lo que le quitamos de operatividad al cristianismo. Es decir, la moral es relativa excepto la que yo le imponga a las masas. Lo cual pues naturalmente que para el sadista del filósofo de estos tiempos viene de perlas. Pero pues, ¿qué se puede decir al respecto de esto? El Estado no tiene por qué estarse metiendo en lo personal de la gente, pero la gente también tiene que tener su respectiva moral y su respectiva ética para que justamente el maldito Estado no venga a intervenir en su personal, porque cuando el hombre se corrompe, invariablemente lo personal se empieza a derivar a otras categorías, porque esta corrupción invariablemente busca expandirse y la única manera en la cual puede hacer eso es mediante su intromisión a otros órdenes del hombre y mediante un mecanismo propagandístico que busque blanquearlo para así justificarlo de cualquier forma posible. Y ya que no puede justificarse esto a través de la argumentación, se hace a través de la opresión y la coacción de las fuerzas académico-estatales. Al menos en este tiempo así es como ha sido. Y ha sido así desde aproximadamente 400 años, desde que el ateísmo cartesiano y el liberalismo patrocinado por Lutero, Calvino y Kant, y Rousseau también, pues básicamente jodieron todo el orden que tenía el hombre y que tardó casi 2000 años en construir, en pro de pues fetiches, sadismo y un muy marcado desprecio a un determinado sector de la población que podrá descubrirse muy fácilmente estudiando la vida de esas personas. Por lo cual, claro, lo personal es político, evidentemente. Porque cómo no va a ser mi personal político si... Entonces, ¿cómo se lo voy a imponer al resto de los hombres?